Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, en día feriado, el día 16 de febrero, estamos haciendo aquí con el señor Jorge Enrique Haddad, sin saco fiscal. Sí, fin de semana largo, carnaval, carnaval sin comparsas, carnaval sin carnavales, lo cual es algo muy extraño, en un país que está deprimido, donde la realidad, como los políticos lo dicen, que está todo creciendo, y donde en realidad deberíamos estar laburando en vez de descansando. Pero bueno, son las cosas de la Argentina en donde tiene 50% de pobre y nos damos el lujo de tener un feriado de 4 días. Más allá de eso, estamos en nuestra nueva normalidad, o sea, laburando como corresponde. Doctor Haddad, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Esperando movimientos. Casi 3 millones de personas se movieron estos 4 días. Es que la gente se escapa cuando tiene oportunidad. Lo que pasa es que es una salida extremadamente gasolera. La gente va a lugares donde poco tienen que gastar. Por ejemplo, los hoteles no están pasando del 40% de reservación. Alquileres hubo mucho menos. Uno va a la casa del primo, de la tía, del tío, a un departamento de un amigo que está vacío, opciones que pueden llegar a realizarse, porque incluso hasta la opción para la gente más pobre, como pueden ser algunos campings, están casi todos cerrados. Entonces, es muy particular la forma. La gente se raja donde puede. Sí. Y esa es la característica. Y no se nota, por ejemplo, gente comiendo afuera en cantidad. El fin de semana, acá en la ciudad de Buenos Aires, el fin de semana algo que la gente no salía, hoy no. Sí anda mucho pedido hay algo de pedido en las zonas más ricas de la capital federal o del conurbano bonaerense, pero después está todo muy tranqui, la gente está en un ritmo mucho más bajo hasta para eso. Yo, por ejemplo, acá que tengo el Parque La Acera frente a mi casa, ayer eran las 5 de la mañana y el baile seguía como si nada en la plaza. Ah, mirá. Los chicos bailaban en la plaza. Está bien. Lugar abierto, nadie le puede decir Exacto, nada. nadie te puede decir absolutamente. Aparte, los narcos venden droga, está todo normal, todo tipo como Argentina. Volvemos a... Bueno, vamos a lo nuestro, caballero, porque esto es un tema fiscal. Guillermo Guerra no está con nosotros en el día de hoy. Se le dio feriado porque está celebrando una noticia personal muy importante, va a ser nuevamente papá. Así que felicitaremos en persona la semana que viene. Felicitaciones. Y nosotros con el doctor Haddad trataremos de ir analizando todo esto. ¿Cómo, caballero? Que se cuiden y que disfruten. Vamos para el blanqueo para inversiones en proyectos de construcción. Un temón. Es un temón pero hay dos temas acá. Uno es la Resolución General 882 del 21 de la Comisión Nacional de Valores, que dan financiamiento a pymes y a proyectos inmobiliarios de infraestructura. Pero estas son desarrollos inmobiliarios para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos y créditos o valores hipotecarios. Esto es para, llamémosle, mediana construcción no es un FONAVI. programa en realidad del gobierno para que este perdón fiscal que se va a hacer no vaya a vivienda de lujo, que suele ser el sector donde se invierte los dineros de los perdones fiscales, sino que lo que tratan de incentivar es la construcción de la vivienda chica social. Exactamente, la vivienda social es lo que intenta hacer con un proyecto de ley que todo, sí, acá lo están regulando, pero tendría que estar, es lógico esto, porque el proyecto de ley hace referencia a fondos comunes de inversión cerrado, fideicomiso con oferta pública, y eso va a la Comisión de Valores. Está aprobada la ley en diputados, lo comentamos el domingo, pero no comentamos esta resolución, donde las ventajas fiscales son en función del tiempo. Blanqueás plata, o sea, traes, o como dice un cómico, sacás del canuto de la media y lo pones y pagás, si entras dentro de los primeros 30 días, un 5%, dentro de los 30 a 60, un 10, y 60 a 90, un 15, no, un 20. Un 20%. Hay muchos proyectos que iban a lanzar de countries y cuando vieron el articulado de la ley y cosas por el estilo tuvieron que cambiar. Entonces ahora están transformándolo en dormis. A ver si el dormis entra
Claro. dentro de esa característica, pero no van a permitirle, con lo cual van a vender dormis, pero sin ninguna de las amenities, por ejemplo, para transformarlo en algo social supuestamente. Sí, vos sabés que esto me hace recordar un decreto con fuerza de ley dictado por Pinochet allá hace muchos años, que nunca lo terminaron de derogarla, porque hacía lo mismo que una exención impositiva y exenciones por todos lados por departamentos hasta 125, creo que era 130 metros. Claro, en 130 metros podés hacer lo que se te da la gana. Y hacían departamentos espectaculares que tenían esta ventaja y que no pagaban absolutamente nada. Así Eso que, es lo que va a terminar pasando, va a ser de proyectos disfrazados de populares, pero exacto. que van a tener, ¿sabe por qué? Porque hay unos problemas muy graves, que yo hablaba con gente que estaba en esto como estaban trabajando, eh, que esa gente no tiene cómo pagar. Claro. Por ahí tienen, si tienen el dinero estarían comprando en este momento, que ha bajado los precios. Sí, Pero no hay líneas de crédito para esta gente, no hay crédito hipotecario, no hay cédulas de crédito, no hay nada para que la gente pueda hacer un ahorro y comprar. exactamente. Entonces crean una oportunidad para gente que no tiene en realidad alternativas financieras. Ese es el plan básicamente, por eso tiene toda la parte de mercado de capitales para ver si pueden hacer algunos tipos de fideicomisos o cosas por el estilo como para financiar a mediano y largo plazo. Pero la pregunta que Exactamente. yo me hago, ¿quién financia hoy a una familia a comprar en 10 años un departamento de 60 metros cubiertos? Claro. Es muy complicado. Es muy ¿Eh? complicado anclar. ¿En qué te anclas para poder financiar eso? Ese es el Claro, problema. ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, sigamos con las características entonces. Sí, eso es, posiblemente sea, ya pasó a senadores y en el transcurso de este mes se calcula que ya es ley y va a estar rigiendo. Por eso se regula la Comisión de Valores y todo el resto con esta resolución general, que es complementaria de esta ley. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con esto y si realmente la industria, que es la construcción, empieza a moverse. Ahora la pregunta es, ¿esto es un nuevo blanqueo? Sí. ¿Esto es para los que blanquearon y que le quedó algo de rémora? ¿Cómo lo ve en cuanto a éxito desde el punto de vista del volumen recaudatorio? Es un nuevo ¿Incentiva blanqueo, realmente a blanquear? es un nuevo blanqueo que puede atraer a determinada gente que está en el negocio y que tiene la plata afuera, hablamos, y no la blanqueó en la época de Macri, Bien. que se la dejó y que le interesa, pero es gente que está en el negocio, no Jorge Haddad que va a comprar un departamento ahí. No es ese es el negocio. El negocio es para los que están ahí y que van a sacar muy buenas diferencias. Le hago una pregunta de algo que pasó en estos días y cuánto es la validez que tiene. Es este tipo de inspecciones que están realizando con la Secretaría de Comercio, pero también Sí. intendentes de cumplimiento de los precios máximos o precios cuidados. ¿Qué capacidad tienen estos grupos que aparecen en un negocio y te vigilan los precios de carácter sancionatorio o de poder intervenir? Porque que vaya un intendente te puede meter una norma de higiene, pero no cumplió en un precio. Me parece, ¿cómo es así? No, normalmente, mira, esto siempre ha sido así, siempre ha habido problemas, desde la época de Cavallo también, ¿no? No nos olvidemos de la Secretaría de Comercio, y ahí formo parte, Secretaría de Comercio, AFIP, en ese momento, causa Valenti, que le hizo declarar inconstitucional la resolución que había firmado el director de la AFIP con el director de la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque los de la Secretaría, primero no tenían facultades para hacer la clausura inmediata, duraban en el momento. Y segundo, no tenían una facultad legal, la Secretaría de Comercio, para hacerte una clausura por un tema de facturas.
Sí tiene, porque por ejemplo vos no tenés en la vereda el monto del precio del producto que está en la vereda. Ahí sí te puede aplicar una multa, pero no por la factura. O sea, acá hay una división de trabajo de cada uno y la tienen que respetar y respetarse mutuamente. Y O los sea que intendentes... yo vendo todo en negro en la verdulería. Viene un inspector municipal y no me puede tocar el negocio si yo tengo los No, precios puestos como te, corresponde. te puede decir hay un problema de salubridad, higiene, usted tiene basura acá, pasan ratas, le clausura el negocio porque tiene ratas. Compre un gato. Pero ahí sí puede hacerlo, pero no por otra causa, no por otra causa, que es lo que ¿Y los normalmente colectivos sociales? menos Le todavía. aparece la gente del movimiento Evite, le dice, usted tiene la harina cara. Sí. Bueno, mala suerte, compré en otro lado, le tenés que decir. Porque facultades no tiene, no hay delegación de ley, delegación legal para poder hacer eso. Y si llega a haber eso, bueno, el problema es que te pueden clausurar en el medio, que fue el caso Valenti, y lo digo nuevamente porque es un caso donde yo intervine, fue un leading case, el juez fue casualmente uno de nuestros invitados, Lozada, cuando era juez, ¿no? Como ahora cuando es juez del Tribunal Oral, hace muchos años, cuando Penal Económico estaba en la calle Paraguay, el edificio que casi se viene abajo y que ahora es de ejecuciones fiscales, y se declaró la inconstitucionalidad de esa norma. No pueden actuar así tan libremente y no tienen facultades delegadas. Aparte que la Constitución eliminó las facultades delegadas, acordémonos todo el lío que hubo con las facultades delegadas que tenía la aduana, desde la época de las ordenanzas de aduana. En la década, creo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, si no me equivoco, se armó una comisión en el Congreso para poder analizar las facultades delegadas. Exactamente. Son 3 hermosos tomos Sí, sí, sí. que termina con la conclusión es no podemos hacer un relevamiento de todo. De todo lo que ha delegado. Descubrieron 24.000 facultades delegadas. Sí, 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 sí. O sea, es terrible cómo el Congreso ha delegado facultades. Que Claro, son porque de uno ellos. cuando uno leyó la Constitución dice, bueno, las facultades que se dan son poquitas. No, no, no. Ha delegado infinidad de cosas y la verdad que no se quería volver para atrás y se volvió en parte con algunas, pero no se pudo. Sí, lo del aduanero fue histórico y el problema que tiene la 4838, que ahora vamos a tratar el estado actual de, tiene ese problema, no hay ley. No hay ley. Así de simple. La FIP se mandó sola. Bueno, vamos con la 4878, ya que estamos, dele. Mirá, la 4838 ha tenido idas y vueltas y manda información, porque el problema de las medidas cautelares es un tema procesal, no es un tema de fondo, como lo perdieron los contadores en la capital federal porque le hizo caer la medida cautelar, el juez consideró que no correspondía. Claro, pero está en la primera etapa. Claro. No es la sentencia definitiva esta, está en la primera etapa. ¿Por qué? Porque las medidas el procedimiento que está llevando es presentación de un cuestionamiento, que fue el que se hizo en las 24 jurisdicciones, cada uno a un juez federal. A los 5 días, ¿por qué? Porque se le hicieron primero a la FIP tenía 5 días para contestar, no contestó, y entonces fueron a la justicia. Algunos llegaron al 31 de diciembre y el resto tuvieron que habilitar feria. Algunos habilitaron feria, otros no. La gran mayoría, cerca de 10 provincias, habilitaron feria. Y al habilitar feria, lo que pedían primero, hasta que resuelva sobre el fondo del tema, es, señor, me vence el 29 de enero, pide una medida de no innovar, que se suspenda la ejecución de esta norma. Y como vencía el 29 de enero, casi todos aceptaron. Ahora, en el ínterin el fisco contestó. Al contestó, cierra esa etapa y cae la medida cautelar. Porque no contestaba. Claro, sí, sí.
Entonces, ahora cuando vas a plantear la judicialización directa del tema, vas sobre el fondo del tema, tenés que pedir otra medida cautelar. Y ahí te la pueden aceptar o te la pueden negar. Pero si te la Entonces, aceptó yo antes... soy contador en la ciudad de Buenos Aires, donde dijeron a la medida cautelar que no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Avanzar en la segunda medida cautelar? Esperar qué es lo que va a hacer, ir al consejo, que son los que están manejando el tema y que te manejan la matrícula, y decir qué hago. El consejo te va a decir, no hagas nada por ahora porque estamos pidiendo, estamos apelando, con lo cual con esto estamos pidiendo una medida y apelamos la negativa del juez. Con lo cual esa medida no está basada en cosa juzgada, está apelada. Y si está apelada, no tiene efecto la negativa que te dio el juez. Entonces, no hagas nada. Anda a tu consejo y que tu consejo profesional te diga, te vestís de azul, te vestís de verde, te vestís de... ¿Por qué hay provincias donde todavía no se han expedido de los jueces? Sí, hay muchas provincias. Hay muchas provincias que todavía tienen vigente porque tampoco la FIP resolvió sobre el tema. San Luis, por ejemplo, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, hay un montón de provincias que están en esa situación. Jujuy, donde vos tenés un problema. Por ejemplo, el Colegio de Abogados está esperando que la FIP, como no tiene tanta presión como los contadores, porque hay menos asesores abogados en tributario que asesores contadores en materia tributaria, entonces está esperando que pase el tiempo y que conteste la FIP o que resuelva el juez directamente. O sea que en realidad la FIP tampoco se está apurando por responder. No, y es una lástima, porque tiene un speech hecho que tendría que cambiarle a quien se dirige el número de causa y lo manda. No necesita hacer en cada caso uno nuevo, porque fueron hechos todos sobre la base de lo mismo. ¿Estará buscando la FIP que se unifique todo en un solo lugar? No, no puede. No puede. Porque una de las cosas que cuestiona es la legitimación activa. Y lo que con los consejos, la legitimación activa es la posibilidad legal de que vos puedas actuar en representación de. Y acá los consejos profesionales que tienen el control de la matrícula, no los colegios, sino los consejos que te dan la matrícula y te la quitan o te suspenden, tienen la representación tuya, pero en su provincia. No hay uno a nivel nacional que agrupe a todos, y la federación que agrupa a todos no tiene la representación individual. Ahí sí se le puede cuestionar la legitimación activa. En cambio ahí, ¿no? Yendo uno por uno, 24, y aparte lo distribuís en jueces de todo el país. Con lo cual no, la estrategia de los contadores fue inteligente. Claro. Estoy tratando de ver cuál es la estrategia de la FIP. Sí, la estrategia de la FIP es defenderse e ir a la larga y presionar mucho a los jueces. Porque los han presionado mucho en todas partes, a los jueces para que esto funcione. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo terminará en la Corte cuando la Corte diga, con las 24 causas. Fíjate que ya hay una, Córdoba, por ejemplo, anotó como causa colectiva. El resto no, entonces ya como causa colectiva no puede haber contradicción. Tenés que resolverla, y si no, tiene que resolver la Corte. La situación se le fue de las manos a la FIP, realmente ya es una cuestión complicada jurídicamente y procesalmente. Jurisprudencia, APOC, retenciones, ¿qué tenemos de jurisprudencia? De APOC tenemos dos cosas, porque durante este periodo de pandemia y cuarentena nuestra, la AFIP, dos de las cuatro cosas que hizo fue precio de transferencia, controlar precio de transferencia y controlar APOC, facturas APOC. El resto, muy poco, salvo otro tema que después en una de esas tocamos en alguna jurisprudencia. ¿Te acordás de esa información que vino de un ex HSBC de Suiza que se fue a Francia y que en Francia le vendió al
Estado francés la información de todos los contribuyentes que tenían cuentas negras en Suiza, en el HSBC de Suiza, y que Francia se las pasó a varios países, entre ellos Argentina. Nuestro ex administrador fue a Francia, la pidió la información y se la dieron. Hay un montón de causas que están dando vueltas relacionadas con esto. Esas fueron las causas que se trabajaron durante esta pandemia. En el resto no se trabajó. Y una de estas es el tema de la APOC. ¿Y qué es lo que pasó acá? Te impugnaron una causa APOC y el contribuyente dice, maganudo, perfecto, vos la impugnás, pero compensame las retenciones que yo le había hecho a él por el impuesto al valor agregado. Porque yo le hice la retención. Vos me negás la factura. Bueno, esa fue la discusión. Primera instancia dijeron no corresponde. Fueron a Cámara y la Sala 5 dijo sí corresponde. La causa es Cargill y es un antecedente importante porque hasta ahora la AFIP te venía impugnando todo y te negaba todo. Claro. Pero si vos le haces una retención a ese que vos negás, te dicen no, eso es inexistente. Después vamos a ver otro tema relacionado con pero este es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto implica un enriquecimiento sin causa para el fisco. Eso es lo que llega la Cámara a decir y da vuelta a la sentencia. Un momentito, si acá él le hizo una retención y se la ingresó al fisco por algo que el fisco no reconoce como operación, quiere decir que recibió plata de arriba. ¡Upa! ¿Entendés? Es una cosa que tienen que reverla y reconocérsela, porque si no, es un enriquecimiento sin causa, lo dice la Cámara. Y esto es 9 de febrero, hace muy poquitos días. ¿Y qué pasa con esa plata? ¿Vuelve al que hizo la retención? No, te la compensan de lo que vos tenés que pagar. Ah. Porque vos la factura apócrifa la pagás 2 veces normalmente. Una al apócrifo y otra a la FIP cuando te dice este señor era apócrifo. Claro. Entonces me la pagás de vuelta a mí. Bueno, cuando te la pago de vuelta a vos, descontame lo que te retuve. O lo que le retuve al otro. Que te lo di a vos. Porque se lo dio al fisco, no se lo dio a él. Sí. Fisco. Entonces, bueno, ese era el tema que no lo reconocía la FIP y que es un apunte interesante dentro de lo que es las facturas apócrifas. Así que... Con lo cual transforma en muy mal negocio para la FIP perseguir facturas apócrifas. Bueno, pero es lo que hay. No, está perfecto, me parece que, pero interesante cómo la persecución de facturas apócrifas termina siendo un pelotazo en contra de los intereses de las propias arcas del Tesoro. Lo que pasa que, hablemos en criollo y a calzón quitado, como se dice entre amigos, como una charla de café. Si vos tenés una factura apócrifa y sabés que es apócrifa, no le vas a hacer la retención. Claro. Ni en ganancia ni en IVA, aunque el sistema que utilices te obliga a hacer la retención. Vos modificarás el sistema, harás lo que quieras, pero sería muy tonto hacer una retención, porque vos sabés que el fisco pone el quit de ese señor que vende las facturas apócrifas y le pide el listado de aquellos de los quits que le hicieron retención y ahí saliste. Te lo saca en 2 minutos el sistema. Entonces, ¿cómo correspondería hacer algo? Que no estoy haciendo apología del delito, aclaro. No. Ni estoy aconsejando todo lo que es evasión, ni ilusión, ni nada por el estilo. Estoy diciendo la realidad. Vos comprás una factura que sabés que es apócrifa, no le haces retención de ganancia, no le haces retención de IVA. Si le haces retención de ganancia, y bueno, lo siento mucho, pero te asesoraron mal. Es así. Bien, ¿y cuál era la otra causa que quería hablar, la otra jurisprudencia? Más que jurisprudencia es una modificación, una resolución nueva. La 4927, que modifica el sistema de devolución de IVA para exportadores. Esto lo tenemos en un punto posterior, pero lo avanzamos ahora, porque estamos en lo mismo. Claro. Estamos en lo mismo.
Acá yo siempre aconsejo leer un trabajo que hay que buscarlo en biblioteca, porque desgraciadamente ya no está. Biblioteca de la DGI, Boletín Mensual de la DGI de 1973. Informe de la Comisión Especial de la Dirección Nacional de Impuestos al Ministro de Economía, Secretario de Hacienda, sobre el sistema del impuesto al valor agregado en Alemania, Francia e Italia, hecho por un grupo de la Comisión Nacional de Impuestos que después fueron los encargados de redactar la ley del impuesto al valor agregado en Argentina. Y se llama así, un impuesto al valor agregado para Argentina, hecho por María Alegretti de Salgado, que fue la directora de impuestos internos durante muchos años, la madre del IVA, conocida comúnmente como la Coca Salgado. Esta fue esposa de Conner Salgado, Sí. que fue también conocida, ¿no? Muy conocida en su época. Bueno. Tenía alguien que le aconsejaba bien. Bueno, ella acá claramente dice que el impuesto al valor agregado se debe devolver porque si no estamos exportando impuestos junto con la mercadería que estamos exportando. Y explica cómo lo debe devolver. Tasa cero. O sea, la mercadería que yo compré y pagué el IVA, por ejemplo, la caja con la que va la exportación de mi producto, va dentro de una caja. Yo compro la caja. Claro. Al comprar la caja pago IVA. Ahora, cuando yo la exporto, no exporto el IVA. Entonces no tengo a quién trasladárselo un impuesto que es eminentemente trasladable. Y el consumidor final no puede ser el del exterior porque te saca de mercado mundial. Claro. Por precio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Eso va a tasa cero y se devuelve. Se devuelve inmediatamente porque es dinero de él, es capital de giro de él y la ley te tiene que establecer la devolución inmediata de esto. Está en el artículo 43 de la ley del impuesto al valor agregado desde aquella época. Ha tenido una serie de resoluciones de la DGI, AFIP, etcétera, que te ponen ciertas condiciones. Y un sistema donde te devuelve a los 5 días el dinero con un seguro de caución que vos hacés, o si te impugna algo, te manda a título quinto, como se conoce vulgarmente, en la resolución título quinto. ¿Qué pasa con título quinto? Viene y te hace una inspección, que puede durar 6 meses, un año y medio, que te revuelven todo, no solo esta operación, sino todas las operaciones que hiciste con este proveedor, con otro proveedor, con todo, hasta que te dan en algún momento el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez se fue limpiando las condiciones para la devolución. Por supuesto, lo que te devuelven es lo que tiene IVA. De la exportación es lo que tiene IVA. Normalmente, sobre el 21% te devuelven un 17, 17,5% porque no te reconocen todo lo que es mano de obra, porque no tiene IVA mano de obra. Claro. Es más o menos, es el cálculo, el 17%. Entonces, lo que se busca es que sea expedita la devolución para que vos tengas el capital de giro en forma inmediata. ¿Qué es lo que ha hecho la resolución 4927 del 5 de febrero? Si vos no me presentás lo que yo pido en la resolución 4838, yo no te doy nada, ni el saludo. Una de las cosas. La otra de las cosas, si vos estuviste o no tenés regularizada las exportaciones, la liquidación de divisas, me tenés que regularizar primero la liquidación de divisas para que yo te dé la plata que te corresponde, que es tuya y que la tengo yo. Que por ley te lo tengo que reconocer. O sea, le agrego una serie de requisitos al exportador que no están en la ley, que no están comprendidas y que
no me pueden decir, no me lo están impugnando al acreedor. El acreedor es válido, no es una factura apócrifa, no. Son requisitos en exceso que están colocando ahora la AFIP en forma sin ninguna previsión legal, sin ningún respaldo legal, sino que simplemente con las facultades de reglamentación te están poniendo tantos palos en la rueda para que cumplas otras cosas, por ejemplo la 4838. Entonces, de esta forma obligan a que la gente vaya y diga, tengo planificación fiscal. Pero la pregunta es de fondo y es, más allá de que sea simpático o no, ¿tiene coherencia legal esto? No. No, tendría coherencia legal si vos estás pidiendo una repetición en algo que es un impuesto a las ganancias que pagaste de más o un impuesto así, pero la exportación tiene un régimen propio y distinto y fuera del sistema. ¿Por qué? Porque si no, no podés exportar. Y esto es realmente capital de giro tuyo. Ahora, vamos a esto, vamos al mundo ideal. El mundo ideal es que te supone que uno tiene que cumplir con todas las obligaciones fiscales. Sí, sí. Entonces lo que te está pidiendo, flaco, lo que tenés que hacer es cumplir con todas las obligaciones fiscales para que yo tenga ese beneficio. Eso es nominativamente en un mundo ideal. Pero en la práctica se transforma en una barrera para obtener la recuperación fiscal del impuesto. Normalmente es así. ¿Por qué? Porque te dicen, primero te compenso con lo que vos me debés. Antes de darte la plata, te compenso con lo que vos me debés. Y para eso te hago una inspección integral. Con lo cual no solo le estás descontando los 10 pesos de intereses que no pagaste por hacer 3 días después del vencimiento el pago de impuesto a la ganancia que te correspondía, o del anticipo de impuesto a las ganancias. Sino, te exigen otra serie de requisitos que exceden todo lo que es, por ejemplo, la liquidación de divisas, si vos estás dentro del régimen o no estás dentro del régimen para los decretos, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia 609 de septiembre del 19, para la liquidación e ingreso de divisas, te dicen el tipo de cambio que vas a utilizar. O sea, son todos temas que no son del propio fisco, sino que son ajenos. Son ajenos. Está bien, nos faltan dólares y todo el resto, pero le estás poniendo palos en la rueda al tipo que te trae dólares. Vamos a hablar claro. Estás en el fondo encareciendo la exportación. Exactamente. Porque lo que dice la persona, digo, mira, no pido la devolución del IVA, lo asumo como un costo y lo que hago es aumentar el precio del producto que vendo. Claro, pero estás compitiendo con el mundo acá. Pero por eso digo, lo que están haciendo es sacando al producto argentino del mercado. Exactamente. ¿Por qué? Por trabas que en otros países son inmediatas. Después te controlarán, pero te dan la plata. Si lo usaste mal, después se fija, te denuncia penalmente, lo que vos quieras. Porque estas trampas hay en todo el mundo. No nos engañemos, esto ocurre en Alemania, ocurre en Estados Unidos, este tipo de cosas es así. Toda Europa tiene este tipo de problemas, siempre hay esta clase de problemas, de facturas que no formaban parte de la exportación o de empresas que no existían. No se discute, es la realidad, pero déjalo funcionar. Si lo estás controlando, si sabes que funciona, que tiene empleados, que se exportó la mercadería, entonces, encima le estás trabando el capital de giro y lo que le corresponde por ley. Porque es el 43 del impuesto al valor agregado lo que hace eso, lo que hace esa disposición. Vuelvo a decir, esto no es un tema simple, pero en realidad lo hacemos complejo nosotros. No es porque sea único, porque en Brasil lo tienen en automático esto también. Y Brasil exporta a todo el mundo. ¿Tenemos algunos temas más de jurisprudencia?
Sí, vamos a ver algunos temas de jurisprudencia que creo que son interesantes, porque no hay mucha normativa de la FIP en esta semana pasada, y hasta ahora tampoco utilizaron los días feriados, como en otro momento utilizaban los sábados, domingos. Bueno, yo estaba esperando en el boletín oficial que en medio del carnaval me pongan una resolución de la FIP, pero no pusieron ninguna. Gracias a Dios. Así que entré a buscar otro tipo de cosas. El primero de las causas, hay dos causas que están relacionadas con la jubilación. La primera es un reclamo de repetición entablado por conceptos retenidos sobre el haber jubilatorio por aplicación del precedente de la Corte García, que lo comentamos en su momento, que fue la sentencia de Corte que aquellos grupos vulnerables, mayores de edad, jubilados, que le hacen retención sobre la jubilación, no corresponde hacerle ninguna clase de retención. En esta causa, lo que se estaba haciendo es, otra vez, pero esto ya es en el Tribunal Fiscal, no es en la justicia ni la Corte, es en el Tribunal Fiscal, que hasta ahora no venía expidiéndose sobre este tema. En Tagliaferro Susana, que es de diciembre del año pasado, el Tribunal Fiscal estableció en Sala A un precedente que es importante, porque lo que hace es, recalco y recuerdo, el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de ninguna ley, lo tiene prohibido. Lo tiene prohibido. Entonces no puede declarar que es inconstitucional. Tiene que declarar que no corresponde la aplicación de esto, y que corresponde la aplicación de otra cosa, no la inconstitucionalidad. Y acá está diciendo que debe seguirse con lo establecido en el artículo 75, por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores. Fíjate que está invocando un tratado internacional para fundamentar una exención, un exceso en la aplicación de una norma que es impuesto a la ganancia sobre la jubilación de una persona enferma. Acá estaba enferma esta persona. Y era la necesidad de comprar medicamentos o gastos de asistencia sanitaria, lo que demostró que tenía necesidad de eso. Pero está aplicando una ley, no una ley, que es la 27.360, que aprueba esta convención. Pero recordemos que por la Constitución y reforma del 94, el orden de prelación de las leyes y de las normas en nuestro país cambió. Está primero la Constitución, después los tratados, y después las leyes nuestras. Entonces, este tratado que está aprobado está por arriba de la ley de impuesto a la ganancia, por arriba de la ley 11C83 que rige esto, y en función de esto es que el Tribunal Fiscal dice no le corresponde hacer retención alguna. Esta es la causa Tagliaferro. Después tenemos otra, también sobre el mismo tema, donde se hizo lugar a la demanda de repetición que se ganó en la Cámara de Seguridad Social. Cuando hacen la devolución del dinero que le correspondía por el reajuste, que hay más o menos unos 500.000 expedientes en la Corte a la espera de terminar esto, realmente está tapada la Corte con esto, le hacen el ajuste más intereses. Entonces, la AFIP dice, señores, un momentito, me tiene que pagar impuesto a la ganancia por los intereses. No por el reajuste, porque el reajuste sería capital, pero sí por los intereses. Y acá, la Sala 2, primera instancia le dice que sí, segunda instancia le dice de ninguna manera, esto no es así, no corresponde, porque los intereses es una compensación por el tiempo transcurrido, que a lo mejor no llega a todo, pero lo que puede llegar a ser interesante es acá
de esta sentencia es: los intereses no corresponden. Y más Juan Ignacio, de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala 2. Y es una sentencia del 2 de Bien. febrero de este año, reciente, hace muy pocos días. Después tenemos un tema que cada vez se va a hacer más interesante, y es el que hablábamos de este señor, que no me acuerdo el nombre, el suizo, que se fue a Francia. Acá hay un caso donde le están haciendo el ajuste por la información que vino de afuera, por tener una cuenta que no estaba declarada. Recordemos que Strakia, la jueza penal tributario y ahora penal económico, fue la primera que resolvió el primer caso donde se le aplicó ley penal tributaria, la denuncia de ley penal tributaria, y se impugnó la denuncia porque era una información recibida no por una vía santa, o mejor dicho, por una vía non santa, o sea, el fruto del árbol envenenado. Strakia dijo que acá no había árbol envenenado, sino que fue recibida la información debidamente. Entonces acá tenemos a la inversa, pero en materia administrativa y no penal tributaria. Y en materia administrativa, la Sala 2, otra vez, de la Cámara Contencioso Administrativo, dijo que al haber sido recibido la información entre la República Francesa y la República Argentina en función del convenio de doble imposición, no por afuera, sino en función del convenio de doble imposición internacional que allá por el artículo 25-26 establece un sistema de intercambio de información, pero cuando hay una persona indicada, no con la red, como decimos, no a pescar, lo que venga, tiramos la red, no. El convenio te establece a persona Jorge Enrique Haddad, nacido en tal fecha, con documento tal, y en Francia tal cosa. Fue recibido así y le reconoce la validez. Le reconoce la validez y el ajuste lo acepta la Cámara. El ajuste que le hace la AFIP lo acepta la Cámara. Este es uno de los temas que normalmente el fisco no actúa así. Yo aclaro que el fisco lo que hizo fue, creo que eran 2.250. 2.200 nombres más o menos. Una cosa así, y fue y investigó a los 2.250 que recibió de un listado. También está el famoso caso del Citibank. También, o sea, son dos grandes casos que hay al respecto del Citibank y la gente del HSBC. Son estas dos personas que dieron a conocer nombre de clientes. Ni siquiera, en el caso suizo, ni siquiera fue de un argentino, sino de alguien que mandó una lista donde había argentinos. Exacto, una lista de todo el mundo. Era gente que tenía cuentas, y no eran las cuentas numeradas, ni nada, ni con huella digital, ni nada de esa de ciencia ficción que nosotros normalmente solemos creer. En las películas. Claro, de las películas que salen, pero no, acá es simplemente un listado que mandó uno de computación con un pendrive y que se lo entregó al organismo. Jorge, ya no podemos evitar más, prometimos algo, y hasta acá hemos tratado una serie de temáticas de lo que ha ocurrido en la semana, a pesar del fin de semana largo. Se nos van a quedar algún temita dando vuelta, pero ya no podemos matar porque hicimos una promesa y no estamos matando con ansiedad a nuestros televidentes. Reunión virtual del 10 de febrero, Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Sí, no, la reunión virtual del 10 de febrero es algo que la Subsecretaría de Ingresos Públicos ha estado haciendo desde que asumió como subsecretaria quien ostenta el cargo. Realmente convoca cuando está en proyecto de ley o cuando y ven que tienen que hacer una reglamentación porque la ley está saliendo de una forma que puede traer problemas, o cuando salió la ley
y tienen que hacer el decreto reglamentario. Yo he asistido a 2 reuniones de ellas por el Colegio Público de Abogados como titular del Instituto de Derecho Tributario del colegio. Y me encuentro con gente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la Federación de Consejos, normalmente la Federación de Graduados y todo. Bueno, acá plantean un montón de temas que se plantean previamente, se mandan por escrito, después se hacen las reuniones con funcionarios de la DGI, con funcionarios del Ministerio, funciona así, y después hay un informe en función de las preguntas. Y ese es el informe de 35 páginas, con muchísimas preguntas, donde... Informe que se dio a conocer el viernes a la noche. Exactamente. La gente, nosotros lo comentamos en Sin Saco y Sin Corbata el último domingo, sí, que trata básicamente, por lo que he podido leer, exclusivamente sobre el llamado impuesto a los ricos. No, porque al final te trata sobre monotributo, sobre la ley, el proyecto de ley. Ah, mira. No llegué a tanto. Sobre los dos, por eso te decía lo que se está por tratar y que va a venir y van a tener que reglamentar, y lo que está ya reglamentado. 35 páginas. Deme los 10 emergentes más importantes de ese extenso trabajo. Bueno, una de las cuestiones que se discutió y que todos coincidieron, cómo podía evitarse hacer 2 balances. Uno el 18 y otro el 31. Porque el del 31 lo tiene que hacer para bienes personales y el del 18. Y la respuesta, desgraciadamente, fue: la ley dice eso, tiene que hacerse 2 balances. O sea, la siguiente fue que hacer un balance al día 18 de diciembre, aunque técnicamente sea imposible. Bueno, la segunda pregunta de todos, por supuesto profesionales, dijeron: los balances tienen que ser como normalmente son los balances y aprobados por asamblea. Y aprobados por asamblea. Sí, tienen que ser así. Claro, lo que pasa es que te dan ganas de matarlo, pero lo que ocurre en este caso es que no podés matar a los que están enfrente. Tenés que matar a los diputados. El problema acá el problema es de técnica legislativa en la redacción y de los legisladores a la hora de legislar. Exactamente. Tenemos demasiados abogados en el Congreso y pocos contadores, parece. No tenemos gente que sepa de impuestos, porque ni siquiera los propios diputados saben de impuestos. Por ejemplo, uno de los temas, valuación de tenencias de participaciones societarias en el país. Lo dice la ley. ¿Cómo se va a evaluar? Lo dice el decreto reglamentario. Tenés 2 alternativas. Haces un activo o un pasivo al 18, o tomás el año anterior, siempre que no arroje aporte a ingresar. ¿Me podés aclarar qué es aporte a ingresar? Una de las preguntas. ¿Qué se entiende por aporte? Como condición para utilizar el valor promedio ponderado de las participaciones, que es lo que se hace para establecer la tenencia, la evaluación de la tenencia de participaciones. Es lo que dice la ley de impuesto a las ganancias, de impuesto a los bienes personales. Y no te dieron solución. Pero ¿hasta dónde? Es arrojar bienes o no. Pregunta: ¿qué hacemos con la ley y el decreto? Hablan de la evaluación de empresas que se rigen por la ley de sociedades comerciales. Las SAS están fuera. ¿Qué hacemos con las SAS? Me preguntan. Qué bárbaro, ¿cierto? Se comieron un dinosaurio que pasaba por al lado. ¿Quiénes? Aparte que no es que hay 2 SAS. Claro. Qué bárbaro. ¿Me entendés? Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con esto? Trátenlo como si fueran sociedades comerciales. Entonces te mandan a hacer el balance con la asamblea, todo virtual, todo lo... Es lo que se supone que las SAS no te liberaban de hacer. Exactamente, cuando vos tenías un régimen mucho más efectivo, mucho más directo. Después hay varias preguntas sobre
qué se entiende por cuando vos tenés la posibilidad de traer el 30%. Y eso es un tema interesante, porque la respuesta que dieron fue, si yo tengo, lo que está diciendo es que traiga la ley como está redactada, que traiga un 30% de los activos financieros de acuerdo a lo que se establece en la ley de impuesto a los bienes personales y de impuesto a las ganancias por activos financieros. Ahora, si yo tengo inmuebles y tengo activos financieros, ¿qué hago con los inmuebles? ¿Tengo que traer por 30% de los inmuebles o de los activos financieros? Y la respuesta que dan acá es, ojo, solo los activos financieros. Con lo cual, eso te hace pensar y replantear el asesoramiento que podés hacer, porque vos tenés, por un lado, caso típico que puede haber, un departamento en Punta del Este, por darle un nombre, suponé que tenés otro departamento en Miami y tenés plata, en fondos, en acciones, en lo que sea. Siguiendo este criterio, vos lo que tenés que hacer es traer el 30% de la plata, no del valor del inmueble, que era uno de los problemas. Es maravilloso porque la FIP, yo tengo 14 edificios en Miami y $20.000 en acción, y tengo que traer el 30% de $20.000. Exactamente, porque lo interpretaron así de acuerdo a lo que dice la ley. Porque es lo que dice la ley, creo que no es lo que buscaban, pero es lo que le salió a nuestro legislador. El espíritu del legislador por acá estuvo bastante alicaído en la jornada. Realmente sí, pero son cosas que redactan de una forma determinada y sale la perdiz por otro lado, ¿me entendés? No se dieron cuenta de esto. Porque vos tenés, como vos decís, si tenés el 100% en propiedades, ¿qué haces? No traes nada, pero tampoco tenés posibilidad de traer nada, porque tenés que vender una propiedad para traer líquido. ¿Entendés? Entonces hay situaciones extremas, yo no digo que sea lo común. Y si tenés todo el líquido, es el 30% de todo el líquido. Eso es lo que duele más. Eso es lo que duele. La realidad es esa, que es lo que más duele cuando tenés todo. Después el otro problema... Perdón, ¿y si tengo una criptomoneda, es líquido o es bien? ¿Cómo? Si tengo una criptomoneda, ¿es líquido o es bien? Es líquido. Porque todavía no se sabe, ni dijeron qué era la ¿Y por qué me dice entonces que es líquido? Pero lo grabaron. Está bien que lo graban, pero digo, ¿es líquido o es bien acá? ¿Por qué es líquido? No, serían, con la última reforma, serían activos financieros, equiparables a activos financieros. No un bien común. Después, el otro tema es el responsable sustituto. Vos estás sos residente del exterior, o estás en un país que tiene baja o nula imposición, del listado, que son una página y media. Vivís ahí. ¿Por qué vivís ahí? Vivís en, no sé, en Panamá, vivís en Paraguay o donde vos quieras. Líbano, donde se te dé la gana, ¿me entendés? Islas Mauricios. En Seychelles, por ejemplo. En Seychelles, por ejemplo, que vivís ahí, tenés que obligatoriamente poner un responsable sustituto. Y no le dieron vuelta. ¿Por qué? A ver, lo nombro a Jorge Haddad, el sustituto. Lo nombro a Jorge Haddad. Y si hay alguna sanción, si descubren que yo estoy en algo, ¿lo meten preso a Jorge Haddad? El responsable sustituto es el que ocupa el lugar del otro. Por eso pasaron una página y media fundando que sí tiene que poner un responsable sustituto con toda la responsabilidad del responsable sustituto. El tema es si no tiene ninguno acaso como responsable sustituto, con lo cual es medio raro, porque normalmente toda esta gente tiene alguien que le administra los bienes. Y ese sería el apoderado, responsable sustituto, como quieras llamar. Pero la realidad claro, pero yo también puedo tener un apoderado y un responsable sustituto. Por ejemplo, tengo a Guillermo como mi apoderado
Pero lo nombro a usted como mi responsable del sustituto, no necesariamente es obligatorio que sea la misma persona. Exactamente. Otro de los tips esos que quedaron dando vuelta en el aire y que todo el mundo decía, tienen que aclararlo en el decreto reglamentario, y no lo aclararon, los trusts irrevocables o los fideicomisos irrevocables. ¿Por qué? Porque si yo hago un fideicomiso irrevocable donde cedo mis bienes para que los administre el señor Claudio Chierutini, yo dejé de ser propietario de esos bienes. Esos bienes, o el trust, esos bienes pasaron al trust, que lo administra Claudio Chierutini. Que yo le podré decir en la oreja, mirá, invertí para acá, invertí para allá, y él, pero no están bajo mi propiedad, yo no soy más el titular. El típico caso de Mauricio Macri, cuando asume la presidencia de la Nación, exacto, que todos sus bienes los pone en un trust. Exacto. Sí. Como Piñeira, se copió de Piñeira, hizo lo mismo. Pero, ¿qué pasaba acá? Le estaban pidiendo, señores, no pueden incorporar a los trusts irrevocables porque no es propiedad de ellos. Bueno, defínanlo ustedes como quieran, pero los trusts son trusts revocables e irrevocables. La ley no diferencia, nosotros no vamos a diferenciar. Que podrían haber aclarado tranquilamente la reglamentación o sacar un decreto reglamentario suplementario del 42 diciendo en los casos de los trusts, si son revocables se deben incluir y si son irrevocables no, porque no es más propietario. Entonces, estamos ante un tema que va a traer problemas o van a declararlo como corresponde. Si es un trust irrevocable, no soy más propietario. Entonces no me corresponde. Aunque yo soy el que ha hecho todas las condiciones y puse todas las condiciones para estar. Después, volvieron con el tema que más preguntas tenía, por eso le hicieron varios, es una vez que hice la repatriación de fondos, ¿quedan en la moneda de origen o los tengo que cambiar en pesos? Ah, qué tema. Qué tema, ¿no? Ahí hubo una cantidad de preguntas enormes. $100.000, traigo 30.000, ¿y qué son? ¿30.000 que los puedo depositar en dólares o tengo que convertirlos en pesos? Son $30.000 que la ley te dice y el decreto reglamentario te complementa, y la AFIP también, una serie de inversiones que vos podés hacer determinadas, pero todas son de venta en el mercado único de cambio. O son con venta en el mercado único de cambio. Entonces la única alternativa que te queda es, vos abrís una caja de ahorro especial, como fue en el blanqueo, y los dólares quedan ahí hasta el 31 de diciembre. Si querés tener dólares. Ahora, si querés hacer otros destinos, vas a tener que ir al mercado único de cambio y cambiarlo a 89. A peso oficial. Exactamente. Cambiarlo, con lo cual implica una disminución del valor enorme. Realmente no. En este momento estamos casi en la mitad. El otro tema interesante, para mí no era necesario, pero interesante es, ni la ley ni el decreto formulan aclaraciones respecto del tratamiento aplicable a los bienes de la sociedad conyugal. ¿Qué es lo que se tiene que aplicar en los bienes de la sociedad conyugal? ¿Me rijo por lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación o me rijo por lo que dice ahora la Ley de Impuesto a las Ganancias? Ley de Impuesto a los Bienes Personales. Ríjase por lo que dice la Ley de Impuesto a los Bienes Personales y olvídese de los otros. Ahora, yo te soy sincero, me parece muy bien esto, me parece excelente. Algunas de las respuestas me parecen incorrectas. ¿Por qué? Porque
remontaban a respuestas que había dado la AFIP a consultas que periódicamente realizan Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la AFIP, que yo te digo siempre, he dicho que son charlas de café. Esa no es una interpretación del fisco, son charlas de café. Y sin embargo acá se remitían a esa charla de café como si fuera una interpretación del fisco. Pero a ver, desde el punto de vista del funcionario, no le queda otra. Sí, porque esto está arriba de la AFIP. En la Subsecretaría de Ingresos Públicos, no en la AFIP. Pero te dice, sí, la AFIP ya te respondió este tema en tal reunión, lo que sea. Ya lo respondió esto, así que ya estaría dada la respuesta. Varias de estas fueron así. Respecto de, te diría, estas preguntas fueron las más importantes en materia de impuesto a la riqueza. Otras, que no te las digo, implicaban cambiar la ley. Lo mismo que en materia de monotributo. Monotributo yo no te puedo decir absolutamente nada, primero porque es un proyecto. Estamos hablando del proyecto. Y estamos planteando situaciones al proyecto. Y le están planteando problemas a una ley que está por salir. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? La Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía, le puede remitir al diputados, señores, acá hay esta serie de inquietudes, soluciónenla, porque estos son de problemas legales. Y te diría que es más de la mitad de las preguntas esto, ¿no? Porque temas del régimen de transición, problemas complejos que hay, por ejemplo, el tema a las 0 horas del día en que te pasaste, de ahí en más quedás expuesto y te corresponde pagar intereses. ¿No puede ser a fin de mes? En vez de computar desde el día 17. No puede ser a fin de mes porque la ley dice eso. Sí, pero estamos hablando de un proyecto de ley. Bueno, elevaremos estas consultas a quien corresponda. Entonces, todo lo que están en estos temas y todas las preguntas que se hicieron sobre monotributos son sobre este proyecto que está en el Congreso, que no sé si va a salir ahora en las extraordinarias o lo van a sacar. Se están matando. Se están matando porque, obviamente, quieren subir las escalas, no las quiere subir la AFIP, quieren que la gente entre en el IVA, y es un gran tema que se está discutiendo. Incluso hasta ha habido alguna propuesta dentro del Congreso de acortar el monotributo. O sea que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no tengo el dato en qué nivel, pero por ejemplo, no nos sigamos hasta el grado K. No. Monotributo solo hasta el C. Y todo lo demás entra en IVA. O sea, o en un pre-IVA. Una cosa extraña que le han puesto un nombre como un pre-IVA. Entonces, donde vos tenés un régimen medio raro, donde no sos ni monotributista, ni autónomo, ni con IVA, una cosa extraña. Pero camino a IVA, con la presunción de que todos vamos a facturar mucho más a lo largo del resto de nuestras vidas. O sea, como si no hubiera recesión, como si uno no pudiera retroceder de categoría. No. La visión del legislador es, mirá, vos vas a ser multimillonario, entonces yo te voy a hacer escalas para que llegues hasta multimillonario. Yo te hago una pregunta, Claudio. ¿Dónde vive esa gente? No tienen ni idea de nada. A ver, hay gente que no ha tenido ni siquiera un kiosquito en su vida. O sea, debe ser ni así. siquiera vendieron diarios. O sea, gente que la producción, a ver, le salió mal la germinación del poroto en la primaria. O sea, no tienen la menor idea de lo que es producir, pagar sueldos, no saben lo que es tener un negocio, no tienen, parten de la ideología. El sesgo ideológico es lo más importante, porque el sesgo ideológico coarta la visión de la realidad. Todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, casi diría en casi todos los temas,
demuestran que el sesgo ideológico se impuso a lo que es la realidad práctica del uso y costumbre comercial y del uso y costumbre del contador y del uso y costumbre del abogado a la hora de la vida activa comercial. Yo creo que no solo es eso, sino es una miopía de parte del organismo fiscal, porque incorporar más gente en el sistema general, llamémosle ganancias e IVA, implica, y te lo firmo, implica incrementar potencialmente el mercado negro. Es que es algo que no entienden, eso creo que dice parte de la red de la ideología. Hay 40% de la economía que no paga impuestos, tenemos que ampliar todo lo posible para llegar a ese 40%. Y lo que termina haciendo es que el 60% pague el doble. O que desde el 60 que del 50. Porque el 10 se fueron para el otro lado. Pero no entienden, no entienden. Presuponen que todo empresario es rico, presuponen que todos son evasores, porque está el sesgo ideológico por delante. Voy a decir algo en contra de los abogados. Hay algunos políticos abogados que creen que la ley crea la realidad. ¿Vio como la Biblia donde dice, y Dios hizo? Bueno, esos la leyeron mal la Biblia. Dice, y el abogado hizo. Entonces, yo soy diputado, soy abogado, hago un proyecto de ley y transformo la realidad. Y la pongo acorde a mi ideal ideológico. Y hay gente que hace un montón de proyectos de ley para mundos ideales. Y entonces tenemos estos problemas. El impuesto a los ricos fue creado como un proyecto ideal. Y le empezaron a dar cascotazos por todos lados hasta que lo pusieron normaloide, digámoslo, medianamente lógico. Pero el proyecto original estaba aterrorizado para los ricos de Narnia, no para Argentina. Claro. Y ese es el problema. Hay una tendencia al legislador a querer modificar la realidad desde la ley pura, desde el texto. Y el problema es que el texto siempre choca con la realidad y cómo se adecua uno con el otro. Fíjate que uno de los más grandes problemas que tienen las preguntas de la ley del monotributo, cuando me excluyeron, porque me excluyeron acá. ¿Qué pasa con mis aportes a la obra social? ¿Me quedé sin obra social? ¿Qué pasa con mi jubilación? Porque el monotributo son 3 y cubre esos 3 aspectos. El impuesto, que será poco lo que no importa, la obra social y la jubilación. Entonces, me excluyeron, ¿qué hago? Entrás en un sistema que no querés entrar, te vas. Directamente te vas del sistema. Porque pasar a eso implica un contador y implica pagar 6 veces más o 7 veces más de lo que estaba pagando antes. En una situación del país que debe ser de las peores en la historia, y la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, y que si puede conseguir algo de changa o trabajo, no te va a dar la factura, ni nadie le va a pedir una factura. No, pero aparte está la lógica que tiene el político de exprimir a unos y regalarle a otros el dinero. Sí. Creyendo que eso es redistribución de riqueza, y no necesariamente lo es. Porque vos, por ejemplo, hoy le estás sacando más plata a la clase media, media baja, para supuestamente dársela a la baja, que a la clase alta. Por algo la pirámide de ingresos crece. Claro, claro. Vamos con los 2 temitas finales. La otra cosa que te quería comentar es que está tratándose en estos días una ley que le va a permitir el consenso fiscal, que modifique el consenso fiscal realizado en la época de Macri, que le permitiría a las provincias aumentar impuestos. No solo eso, también recordemos que el impuesto a las ganancias que largó Sergio Massa va acompañado de otro proyecto de ley
que la ventaja fiscal que tenía la reducción de impuestos del consenso fiscal de 2017, del 2017, que 17, correspondía a sí. este año, se anula, con lo cual la reducción de impuestos del 2020 se anuló y también la del 2021. Exactamente, en vez del 25 van a pagar el 30% todas las personas en tercera categoría. Todo lo que sea tercera categoría. Entonces compensan una Con cosa eso con la otra. compensa uno con lo otro teóricamente en el número. Pero lo que va a haber es un aumento de las provincias de ingresos brutos. Ah, sí. Y Sí, uno sí, de sí, los sí. temas que va a aplicarse, Que ya lo porque se hubo ayer, el exime, año pasado, guarda, sí, 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 ya pero empezó el ahora año pasado. van a liberar de Es nuevo. más, incluso algunos, la norma estuvo redactada de tal forma que le permitió aumentar el ingreso bruto del nivel que tenía en su provincia. Creo recordar casos en donde estaba en el 5 y lo permitieron subir al 7. Sí, y ahora le van a permitir incorporar dentro de ingresos brutos a contribuyentes que exportan, que no estaban nunca incorporados dentro de ingresos brutos. Con lo cual, lo que hablamos del IVA antes, termina por aumentar el costo de la exportación, con lo cual nos sigue quitando competitividad en el mundo, con lo cual atenta Menos contra la dólares, exportación, generación de empleo, inversión e ingreso de divisa. claro. Claro, es Con una lo cosa cual, que vos, ante eso no vas a pagar impuestos por ingreso bruto. O sea, ponés un impuesto para terminar por no cobrarlo. claro, claro, porque es la realidad eso. Manejate con la realidad y con lo que podés hacer, no con lo que querés o creés que podés hacer. Fíjense, estuve leyendo un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario Sí, sobre el fideicomiso aceitero. Hacer un muy lindo análisis. Recordemos que el gobierno nacional, para tener el precio barato del aceite, aceptó un proyecto de ley, de un proyecto de norma que crearon las propias aceiteras, donde se crea un fideicomiso aceitero. El fideicomiso, para funcionar tiene que tener plata. sí, Para tener plata alguien tiene que ponerla. El Estado dijo: yo no la pongo. Las aceiteras no la van a poner. ¿Quién la termina por poner? El productor. Lo cual implica un aumento ficticio o tapado, como sea, de retenciones. claro. O sea, a la larga, el fideicomiso aceitero, que se supone que le asegura a la gente aceite a precio barato, lo paga con un detrimento de sus ingresos el productor. Bueno, ahora les cuento que va a venir el fideicomiso del trigo para asegurar harina barata. Claro, pero de la escala y de comercialización agarran una sola, que es el productor. Claro, pero en el fondo para ellos es un aumento impositivo. Claro, Es un aumento de retenciones encubiertas. Digo, creo que es un tema que están empezando a analizar gente del interior, hay que leerlo. Me parece que se está abriendo una puertita para algún nuevo tipo de presentación judicial. y sí, porque eso Porque para el tipo implica, que tiene 10 hectáreas no es nada, pero para el tipo que tiene producción en 10.000 hectáreas, lo mataron. y sí, 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 porque es una sumatoria, no, no hay noción del aumento, por ejemplo, de la tasa vial, Claro. de los caminos internos. Las municipalidades tienen la facultad para hacer eso. Y el aumento que hubo fue enorme, pero los caminos no se arreglaron. Nada, El para dinero nada. que entra en caja, año electoral. Claro. Así que estamos en eso. Jorge, dos cositas cortitas para irnos. ¿Habló de la resolución 4931? Sí, Me parecía, pero yo... sí. Y entonces hablemos un poquito de los controles de los ATP que se están realizando. Sí, los controles de los ATP es una información que vino del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, que se la mandó a la FIP. Claro. Y la FIP empezó a cruzar, porque acordémonos que los ATP empezaron de la FIP como organismo de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que vos tenés un ATP y tenías una serie de limitaciones. Por ejemplo, contado con liqui, por ejemplo, distribución de dividendos, y otras serie de limitaciones por 2 años. ¿Por qué? Porque
estaba aportando parte del sueldo de tus empleados. Bueno, hay cerca de 2.000 y algo de empresas que ya están detectadas, pero no por la FIP, están detectadas por la Comisión de Valores y por el Banco Central, que infringieron esto. Entonces, la FIP lo que está haciendo es inspecciones, controles, a ver, control cruzado, los famosos control sistémico y algoritmo, y después te sale, señor, usted tal fecha hizo tal cosa, tal fecha hizo tal cosa, hizo tal otra, y le van a tener que devolver con intereses la plata que le prestaron. Algunos ya están pidiendo cuotas para devolverlo. Algunos están pidiendo cuotas para devolverlo. Pero la realidad es esa, que vos tenías obligaciones que no cumpliste. Y no te saltó por un tema de la FIP, sino fueron otros organismos que reunieron la información y se la dieron a la FIP. Yo en mi informe reservado en coordenadas voy a publicar en esta semana algo que está haciendo la FIP para jugar en la cancha como corresponde con el Big Data. Lo trataremos aquí en el programa un poquito más adelante. Jorge, le dejamos la resolución del Banco Central, la comunicación a 7225 a Guillermo para cuando venga la semana que viene, ¿le parece bien? Sí, perfecto. Bueno, no sé si quedó algo en el tintero, cuénteme. No, que te voy a mandar para coordenadas un informe que hicimos de la ley 27.605, otro del decreto reglamentario y otro de la resolución. ¡Opa! Tres informes con 3 cuadros para los que te siguen en coordenadas. Lo cual por ahí se lo guardamos, porque eso para mí son secretos suyos, pero los otros textos son invaluables. Bueno, los informes entonces van. Gracias entonces, doctor Jorge Haddad, por este programa. Nos estamos empezando ahí. Creo que hemos hecho un paneo para hacer un día feriado, donde se supone que no hubo muchas novedades. Miren todo lo que hubo para poder comentar en el día de hoy. Doctor Haddad, muchísimas gracias. ¿El libro qué tal? Salió lindo. Sí, bueno, sí. Salió lindo, la verdad que estuvo muy bonito. Muy lindo, se está empezando. Bueno, ahora yo no tengo información, pero el miércoles, jueves he pedido a ver cómo es el acceso que yo tengo para hacer entrega a los que yo quiera, uno vos, por ejemplo, de estos libros, porque todo digital. Cuéntele a la gente qué libro que ha sacado. Claro, es la 9ª edición de la Ley Penal Tributaria Comentada. Actualizado al año pasado. Actualizado y incorporado todo lo que fue pandemia y todo lo que generó la pandemia. Sí, compliance tributario, que es un tema nuevo que viene para quedarse, que ya tuve un libro anterior, pero acá lo trato especialmente en el artículo de la ley que corresponde tratarlo en forma amplia, mucho más detallado y conciso. Y otra cosa que es importante dentro de lo que considero y consideré hacer una nueva edición y no una reimpresión, como me habían ofrecido en la ley, que hubiera salido el año pasado, es un cambio de paradigma que se está dando en la interpretación de los delitos tributarios por la pandemia. Si a vos te cerraron el negocio y te obligaron a no abrir tu negocio, ¿hasta dónde tiene el Estado la obligación de cobrarte impuestos? Hay algo que es estado de necesidad justificable, que hasta ahora no se venía aplicando. Y bueno, me expido in extenso sobre esto, que es un tema nuevo, producto de la pandemia, y que no estaba en ninguna otra, salvo conferencias, no hubo tratamiento puntual del tema a nivel dogmático, ¿no? Así que creo que es ¿Cuál es el nombre del libro, por favor, y la editorial? Sí, el libro es La Ley Penal Tributaria Comentada y Compliance Tributario, y es
la ley Thomson-Reuters. Nos estamos despidiendo entonces de esta forma, que Guillermo Gert siga descansando. Felicitaciones Sí, por la buena noticia que hablaremos la semana que viene. Doctor Jorge Adán, muchísimas gracias. Trate de comerse un asadito con cuero por ahí, que vale la pena, ya que está por el campo. Maxi Lagorio, muchísimas gracias por la parte técnica, como siempre. Claudio Cerrutini se despide y los invita a que nos veamos mañana, miércoles, 19 horas, con Sin Saco Energía, con el señor Fernando Meiter, y si lo deja Edgar Meijer, con el señor Guillermo Carril. Chao, gracias, muy buenas tardes para todos.